¿Qué pasa? Os traigo nuevos vídeos sobre el Crystal Palace de Oliver Glasner y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Crystal Palace de Oliver Glasner es un equipo que forma con una especie de 5-2-3 donde tira una línea bastante alta sin ser un equipo que combina mucho, pero sí que le gusta mucho robar y salir rápidamente con transiciones rápidas y con un juego interior con Edge Olise con mucha técnica para finalizar las jugadas y filtrar pases para Mateta. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 5-2-2-1, que hemos hecho algún ajuste técnico de posición, donde hemos puesto a Olise de medio ofensivo derecho tirado bastante arriba y un poco tirado hacia el centro, con Edge también de medio ofensivo izquierdo, pero también céntrico, pero no tan céntrico como Olise. Después a los carrileros le hemos puesto a medio derecho a Muñoz, muy atrasado, porque va a ser un carrilero, y a Mitchell también, medio izquierdo, pero muy atrasado. Con los dos pivotes no hemos tocado nada. Así que la formación utilizada cuando están defendiendo es un 5-2-3, sobre todo en presión alta, con Edge y Olise un poco por dentro, junto a Mateta formando esa línea de 3, el doble pivote y la línea de 5 formada por Mitchell, Muñoz, Richards, Andersen y Klein. Y el equipo cuando recupera el balón y ya puede hacer o un ataque posicional o un ataque más transitorio, realmente lo que sucede es que los carrileros ganan un poco más de altura y amplitud y Edge y Olise sí que están por dentro formando una especie de 3-2-4-1 o manteniendo este 5-2-3. Este Crystal Palace no es un equipo que haga muchos ataques posicionales, ya que es un equipo que le gusta ser veloz y rápido y fluir con las jugadas y hacerlas rápidamente, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones hay ataques posicionales y algo que suelen hacer mucho es tocar entre los tres centrales más los dos pivotes y tratar de buscar pases interiores para Olise y Edge, que siempre están entre líneas y son muy peligrosos ya que tienen mucha calidad técnica. Una jugada muy utilizada es que en algunas ocasiones se puede ver como Olise actúa como si fuese una especie de media punta y está como un poco más céntrico que Edge, que está un poco más tirado hacia el lado, aunque también entre líneas, y tratan de buscar entre los centrales y los medios a Olise en esa posición, que una vez gira pues ya puede filtrar un pase para Mateta o combinar con Edge. En otras ocasiones simplemente buscan a Edge, que normalmente no está tan céntrico como Olise, pero también está entre líneas y por tanto desde los centrales, que a veces son los mismos centrales que filtran el pase para Edge, lo buscan y ahí también girando Edge puede o filtrar para Mateta, que ya está desmarcando, o en algunas ocasiones Mateta fija a uno de los centrales y es Olise el que desde segunda línea aparece y Edge para Olise y queda completamente solo. Y algo que también se puede ver cuando hacen un poco un ataque posicional, aunque no sea tan posicional, pero un ataque más o menos un movimiento bastante utilizado, es el cambio de juego, que en algunas ocasiones se puede ver cómo está el carrilero por banda, recibe, toca con el pivote más cercano y el pivote más cercano ya ve como el carrilero contrario hace un desmarque a la espalda del equipo rival, que aparece completamente solo ya que está Edge por dentro y el lateral está atento a él, y ya ahí recibiendo el carrilero con ese cambio de juego y pudiendo o centrar o poner un pase al pico para Edge o el jugador que esté en este momento y poder chutar. Entrando a las transiciones, que es los movimientos más importantes en este equipo, realmente algo que se puede ver es que cuando roban tratan de buscar también, si no pueden a los jugadores entre líneas, también encontrar a los carrileros, que ganan altura y amplitud por los lados y a partir de un pase al espacio suyo sorprenden bastante y después pueden poner un pase adentro para Olise, Edge y Mateta, que definen la jugada. En otras ocasiones, estas transiciones, si son robos un poco en una altura bastante alta, simplemente roban el balón, tratan de encontrar tanto a Edge o Olise, que son jugadores con mucha técnica, y desde ellos ya
una vez la tiene Edge o Olise, buscan el desmarque de Mateta o el desmarque del otro de los dos para finalizar la jugada y generar peligro con su gran técnico. En cuanto a la presión, hemos comentado que es un equipo que tira la línea bastante alta, aunque no sean muy agresivos en la presión, y algo que se puede ver bastante es como los centrales a veces salen de su posición para marcar a un delantero del equipo rival y por tanto hacer un poco más hombre a hombre y tener marcas sobre todo en el sector donde está el balón, y con los centrales adelantando su posición pueden estar más encima y recuperar mejor el balón, dándole a los carrileros más libertad para saltar a la presión. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado, ya que vamos a ser un equipo que tenga la línea alta pero que no sea muy agresivo. Anchura de equipo 35, van a estar muy juntitos. Con profundidad 70, hemos comentado que la línea es muy alta, por tanto 70 nos va a servir. En construcción de jugada pondremos rearme rápido, ya que lo que queremos es cuando robemos rápidamente atacar con los jugadores que tenemos por dentro y por fuera con los carrileros. Y creación de oportunidad equilibrado, ya que cuando estamos en campo rival también queremos poder hacer alguna ocasión alguna combinación un poco más amplia con más pases, pero también tener la capacidad de hacer transiciones. En anchura pondremos 60, queremos juntitos y sobre todo lo queremos para que los media puntas estén por dentro. Y fútbol esta escenario hemos puesto pocos, hemos puesto 5 porque es un equipo que no es que haga muchísimos centros, sino que es un equipo que sobre todo tiene a Mateta, Edge y Olise por dentro y como mucho sube el otro carrilero al remate. Así que vamos a pasar a las instrucciones. Y al portero bloquea centros, guardameta, líbero. A los 3 centrales vamos a probar con subir líneas a los 3, porque subir líneas lo que hace es, como hemos comentado, es un equipo que hace que los centrales salgan de su posición para salir a marcar a sus jugadores del equipo rival y por ser más agresivos, sobre todo en la presión alta en campo rival. Por tanto, podemos probar subir las líneas a los 3 centrales. Si veis que es muy arriesgado y no sabéis utilizarlo, pues lo quitáis, pero es bastante realista en este caso. A los carrileros pondremos bajar a defender para que defienden en la línea de 5, quedarse en banda y desmarcarse, importante para que hagan esas rupturas a la espalda. Y a Michel lo mismo, al otro carrilero exactamente igual que a Muñoz. A Hughes pondremos marcaje individual, importante porque es un equipo que cuando presiona alto hace hombre a hombre los dos pivotes, quedarse atrás al atacar y marcaje al centro. Y a Wharton pondremos lo mismo, marcaje individual, quedarse atrás al atacar y marcaje al centro. A Olise dejaremos en básico, entrar al remate, conservar la posición y básico. Básicamente lo podemos dejar todo básico, menos entrar al remate, que también a Edge le hemos dejado más por defecto porque a veces no está tan céntrico como Olise, pero si queréis le podéis activar entrar al remate, no hay ningún problema. Y a intercepciones normales. A Mateta le dejaremos en quedarse en el centro, ya que es el punta el que va a finalizar las jugadas. Equilibrado porque queremos que tanto baje a recibir como a veces rompa el espacio, y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Crystal Palace de Oliver Glasner, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.